la Zona Cero. Es momento y lugar para nuestro querido monográfico Zona Cero, y hoy con un asunto apasionante que siempre nos habéis solicitado con cierta insistencia. Vamos a hablar una vez más de los templarios, pero en esta ocasión de la parte más crematística, o supuestamente crematística. Es el famoso tesoro que acumularon a lo largo de más de 2 siglos los caballeros, los monjes guerreros, los templarios. Vamos a hacer muchas preguntas esta noche, porque claro, un tesoro físico la verdad es que no se halla, de no ser lo que se incautó en su día, a principios del siglo XIV. ¿A qué cantidades pudieron llegar los templarios? ¿Dónde lo pudieron esconder? ¿De qué se trataba? ¿En qué consistía el tesoro que tomaron los templarios? Bueno, pues esta noche lo vamos a intentar dilucidar. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, qué rasuradito me vienes, qué bien, me has rezado ya 14 Paternoster. Sí. Qué pero maravilla. sin cilicio, esta vez. Eso os duele. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Muy bien, Mira qué maravilla, Carlos viene vestido de sargento, sargento de la Orden Templaria. viene de tomar de la... Bueno, por cierto, hay que decirlo, porque si no esto es injusto. Un sargento de la Orden Templaria muy importante. Sí, señor. Claro que sí. Es que, ¿a qué equivaldría actualmente? ¿Un comandante? ¿Una especie de batallón? Un coronel. Sí, un coronel, ¿no? Un coronel, como sí. mínimo. Sí. Vale, lo digo por los galones, que no se vea. Un coronel, yo creo que un sargento templario... Sí, los sargentos eran los organizadores de las milicias exactamente, de los caballeros. Y tardaban bastantes años en llegar a esa categoría, Sí, y no costaba todos. muchísimo, y ninguno de ellos eran caballeros. Por cierto que eso la gente los conoce bastante, y tiene mucha influencia en lo que vamos a contar sobre la posibilidad de la ocultación del tesoro, que es de lo que vamos a hablar. Del temple, y es que el temple, en realidad, los caballeros eran muy pocos. Es decir, ser caballero en el temple era una cosa muy difícil de conseguir. El temple era hijo de su época, y en contra de lo que salen algunas películas y novelas por ahí, no llegaba jamás un plebeyo. Sí, era imposible completamente. Lo que ocurre que... Un club de nobles y... Claro. Bueno, lo que llamaríamos hidalgos, infanzones, Eso nobleza de segundo nivel, y solo los de... Porque tampoco era muy frecuente que un noble de alto linaje acabara en orden monástica guerrera, dado que ellos mismos dirigían sus propias acciones. Sin embargo, sí tenían un considerable prestigio social y una posición medianamente elevada, aunque a veces no quiere decir que tuvieran dinero, pero sí eran por lo menos nobleza de sangre. Sí, y en derredor suyo pues muchísimos figurantes, ¿no? También. En cambio, un buen plebeyo sí podía llegar a ser un gran sargento de la Orden del Temple en la faceta militar. Eso es. Como podía llegar a ser un buen contable suyo en la faceta económica. Eso es, tanto que se habla de Roger de Flor, ¿verdad? Pues Sí. en origen templario, claro, templario, pero no en ese grado que tú decías. Y obligado a ocultarlo porque durante un tiempo era peligroso ir diciéndolo por algunas zonas del mundo. Bueno, pues claro, en esta leyenda negra, Jesús, de los templarios, pues entra todo, como siempre, que si los cultos satánicos, que si las prácticas ocultas, que si contacto con la magia, con la alquimia, y por supuesto un inmenso tesoro acumulado desde los tiempos de las cruzadas. Sí, y es lo que más se ha perseguido, lo que se sigue buscando actualmente. Ya hemos comentado más de una vez que la fascinación que tiene la Orden del Temple no es tanto su historia, ¿no? Esos 2 siglos pues interesantes que además pues marcaron un poco el devenir de Europa, no solo porque fueran los pioneros en muchas cosas como era la letra de cambios en los primeros banqueros, no solo que generaran tantas envidias que a la postre pues fue lo que hizo que Su perdición. Quedaran totalmente anulados, extinguidos y chamuscados algunos de ellos, sino esa leyenda, una leyenda negra, por una parte, y una leyenda blanca. La leyenda negra fueron todas las acusaciones de herejía que se les hicieron totalmente injustas, como ya intentamos demostrar en aquellos 2 famosos monográficos que hicimos sobre el famoso juicio, ¿no? Pero hay otra leyenda blanca, yo diría una leyenda áurea, porque ya que estamos hablando de tesoro, que es un tesoro, un supuesto tesoro que tenían los templarios, que algunas veces se asocia con un secreto. Es como si tuvieran un tesoro por una parte, y estaríamos hablando de la parte crematística, y por otra parte es un secreto. Y ese secreto mística sería la místico, claro. Cuando se habla de los templarios, pocos creen que el tesoro consistiera en esos 1500 cofres de los que se habla, tanto de joyas, de oro, de plata, que fueron sacados por el puerto de La Rochelle momentos antes o días antes de que fueran apresados ese fatídico 13 de octubre, ese viernes 13, ¿no?, de 1307. 1500 cofres, ese es el primer dato. 1500 cofres, efectivamente, siempre se ha hablado de esa cantidad. Hay una cosa importante sobre lo de las cantidades y el peso. 1500 cofres no se sabe el tamaño. Esto es interesante porque estamos hablando todavía del tesoro material. Claro, lo primero que ha explicado Jesús. Que debemos entender por cofre, porque a lo mejor es el baúl de la Piquer, ¿no? Claro, lo que quiero decir es que
No se sabe cuántas naves había en La Rochelle. La Rochelle era el principal puerto francés del Atlántico, con muchísima diferencia, y lo fue durante toda la Edad Media y bien entrada el siglo XVII y XVIII. ¿Una treintena? Claro, eso es lo que se sospecha, una treintena, y os digo por qué. Sí se sabe, no los barcos que vienen a La Rochelle, pero sí los que llegaron de La Rochelle, o se sospecha que llegaron de La Rochelle, porque con seguridad 8 llegaron a Puerto Lisboa. Eso seguro. Y al menos otros 4 llegaron a Escocia. Eso ya es una docena. Eso ya es una docena. El problema es qué ocurrió, estoy arriba abajo, qué ocurrió más o menos con el resto. Puede que llegaran también a Portugal y Escocia, que es la teoría más difundida. Puede que, por el contrario, fueran a otros puertos de las costas del Atlántico. ¿Por qué digo que sigue pensándose que la mayor parte fueron de todas maneras a Portugal y Escocia? Bueno, pues por varias cuestiones que examinaremos luego cuando hablamos de las posibles ubicaciones del tesoro, o incluso de qué era el tesoro en sí mismo, y por otro factor muy interesante, y es que se sabe que llegaron a Escocia y por Portugal por documentos de la época, donde por las fechas coincide más o menos o aproximadamente la llegada de buques del Temple con el proceso iniciado en Francia que llevó a su desaparición. ¿Qué quiere decir esto? Que podían haber llegado a las costas, por ejemplo, bajo soberanos ingleses, bajo soberano inglés en Gales o en Irlanda, pues sí. Que podían haber llegado a las costas de Bretaña y Normandía, pues también. Que podían alguna haber llegado a Flandes o a Holanda o Dinamarca o más allá, pues es posible. O incluso al Mediterráneo. Pero que lo que es seguro es que llegaron a Portugal y a Escocia, y que desde luego sí transportaban algo que se consideró en un momento dado bastante valioso. Bueno, pues siempre se ha hablado también de esa proyección atlántica, ¿verdad? Ese interés desmedido de los templarios por tener un gran puerto, el de La Rochelle, ¿no? Sí, bueno, claro, y también esa asociación era por una sencilla razón. Además a mí lo de La Rochelle siempre me ha fascinado porque no entiendo muy bien una de las razones o cuestiones que lo motivan, y es que existe un problema general en el caso del puerto de La Rochelle. Ese problema consiste en que los templarios tenían como base principal Chipre, y por lo tanto lo normal hubiera sido que hubieran elegido un puerto en el Mediterráneo. Es cierto que ellos tenían bastante relación tanto con Génova como con Marsella, incluso con Tolón, pero desde luego el puerto principal que utilizaban para cualquier tema de tráfico comercial era La Rochelle. Uno de los motivos que parece que les empujó a irse hacia las costas del Atlántico es que ellos empezaban a ser, y eso lo podemos hablar, aunque sea brevemente porque es muy importante, los primeros banqueros comunes al occidente europeo. Y por lo tanto, el control de las rutas también del Atlántico les parecía interesante. En cualquier caso, claro, el hecho de que fuera La Rochelle el puerto ha motivado todo tipo luego de rumores sobre, luego lo veremos, posibles ubicaciones del tesoro templario. ¿Y por qué manejaban tanta plata? Y digo plata en términos argentíferos. Sí, además con razón. Bueno, vamos a ver, una vez que ya tenemos ubicado parte de ese tesoro templario en esta parte más económica, ¿no? Porque quedaría la otra parte, que bueno, ya comentaremos, que sería documentos y sería reliquias, no lo olvidemos. Las reliquias estarían también fuera de esa parte económica de esos cofres. Cuando ya tenemos ubicado un poco esa situación de esos 1.500 cofres, además tenemos una declaración importante, porque ya no son los rumores, sino que en los documentos del Vaticano, que ya sabes que últimamente pues están analizando con más detalle, en uno de esos documentos del Vaticano aparece la declaración de un templario, de Jean de Chalons, y él comentaba que esas carretas que fueron avistadas las noches previas a la detención, y que tendrían como destino, por supuesto, el puerto de La Rochelle y luego Inglaterra, muchos de parte del tesoro dicen que iría bien a Escocia, y después vemos una de las ubicaciones posibles de ese tesoro sería Escocia, y la otra que se quedara en Francia, en concreto en el castillo de Gisors, ¿no? Bueno, ¿por qué plata? Y tú has especificado bien. Porque aquí entraríamos un poco en una de las especulaciones, bueno, yo creo que más llamativas, en fin, más polémicas de las que se han barajado últimamente, y es que los templarios atesoraron mucha plata que luego sirvió para financiar, entre otras cosas, pues construcciones de catedrales, gracias también a sus conocimientos arquitectónicos, también en parte basado a ese tesoro templario que estaría muy documentado en una geometría sagrada, en ese número áureo que luego sirvió para que sus construcciones templarias, tanto las basílicas octogonales como las grandes catedrales góticas, sí tuvieran una clave esotérica que en parte ocultaría
ese mensaje oculto que ellos querían, ¿no? Que de alguna forma eran pistas, igual que pasa con los grafites de Chinon. En fin, uno de los castillos donde estuvieron encerrados antes de ser quemados, en el castillo de Chinon aparecen unos grafitis que dicen, esa es la teoría por lo menos más esotérica, más simbólica, que estaría descrito el lugar o la ubicación exacta de parte de ese tesoro. Porque claro, cuando hablamos de tesoro, yo creo que ya partiríamos de un error si decimos que es un tesoro homogéneo. Lo correcto sería hablar de tesoros templarios. Tesoros que algunos pudieron quedar en Francia, en algunos lugares concretos que ahora diremos, otros que salieron de allí y otros que tendrían como un destino propio del lugar donde fue encontrado o fue adquirido esa gran plata que luego sirvió para financiar esas construcciones. Cuando hablamos de plata estamos hablando, ya digo, de esa teoría más espectacular, más polémica, y es América. Dicen varios autores, entre ellos Charpentier, entre ellos Jacques de Maillet, que los templarios tenían minas de plata en Centroamérica. En algunos casos incluso especifican que en el Yucatán. Es decir, hubo un recorrido secreto marítimo que conocían muy bien los templarios, además haciendo parada y fonda en las Canarias, que por supuesto 2 siglos antes de Colón ya sabían que había un nuevo continente, ese nuevo mundo, que esos documentos son los que luego les sirvieron a Colón, y esas otras de las teorías que últimamente se están postulando, incluso hay libros que se están publicando en esta línea, que Colón tuvo acceso a esos documentos templarios y por eso sabía muy bien dónde iba. Pero bueno, dejando aparte ahora a Colón, el hecho es que esa plata que ellos consiguen y que serviría pues para cimentar toda esa fama, esa casi esa herejía que luego les provoca su desaparición, ¿no? Porque no se sabía muy bien dónde procedía esas riquezas tan súbitas. Luego la tropa o la flota de La Rochelle partiría parte a Escocia, pero parte también a esos lugares secretos donde ellos sabían que nunca iban a ser encontrados, que serían América, y como no, también en algunas de las bases de las Canarias, porque todavía no habían sido conquistadas. ¿Y qué ocurre? Que se especuló se dijo que la cantidad de plata que circulaba por Europa en manos templarias no se correspondía a la producción de las minas, ¿no? Exacto. Lo que pasa, yo solo veo un inconveniente muy serio a la teoría de las minas en América, y es como la teoría conspiratoria contra la Luna, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, ¿cómo ocultas un secreto tan grande? Es prácticamente imposible, sobre todo porque los templarios no fueron prácticamente capaces de ocultar ningún secreto durante el resto de su historia. Entonces, aquí hay un fenómeno curioso, es que hay un hecho que es evidente. Cuando se inicia el proceso contra el orden temple, está claro que el rey Felipe IV lo hace por un motivo político, es decir, él percibe una amenaza de la orden, y a eso se une la codicia y la avaricia. Quiere su riqueza. Luego todos sabían que esa riqueza existía. ¿Y qué pasa? ¿Que se quedó insatisfecho con las expropiaciones? No, es que no encontraron la base física de lo que ellos buscaban. Por supuesto, las expropiaciones las hicieron, por supuesto, capturaron gran parte de los cargamentos que había entre Chipre y Francia, los capturaron en Italia, en Alemania, en Austria. Es decir, es cierto que se hicieron con una parte notable de las riquezas del temple, pero no lo que ellos buscaban, el supuesto gran tesoro que el temple escondía. El que no sepamos la naturaleza de ese tesoro indica 2 cosas. Primero, que era lo suficientemente importante como para que solamente un núcleo de iniciados pudiera guardar el conocimiento de en qué consistía. Si ese tesoro en sí mismo llevara aparejado el conocimiento de la ruta hasta América, es muy difícil guardarlo oculto, porque ya no podría ser un pequeño núcleo que lo supiera, sino que tenían que ser muchos más. ¿Quiere decir esto que esto no existió bajo ningún concepto? Pues no lo sé, por una sencilla razón. Hace tiempo, hablando con Atienza, Jesús recordará la conversación. Juan García Atienza. Claro, cuando Juan García Atienza estaba haciendo la investigación sobre un personaje fascinante, que es Mosén Rubí de Bracamonte, que fue un caballero normando que dio origen al pueblo de Peñaranda de Bracamonte, y cuya familia estuvo muy vinculada a la alta nobleza castellana del siglo XIV, con un montón de normandos de la época, pues descubrió algo que a él le dejó fascinado. Y es que había una relación familiar entre Mosén Rubí de Bracamonte, que hizo un enorme esfuerzo, es decir, llegaron incluso a un tema de empeñar, de gastar muchísimas sumas de dinero, en que un lejano sobrino suyo, llamado Jean de Bethencourt, navegar hasta las Canarias, apoyado por Radifert de la Salle en la primera expedición normanda, la de 1403. La verdad es que, claro, cuando tú vas uniendo ya estos datos, y luego el descubrir que Jean de Bethencourt había tenido relaciones, que era descendiente, es decir, de hecho, de templarios, o tenía relaciones en su familia con antiguos templarios, pues la verdad es que te empieza a apuntar hacia pistas más que sospechosas de que había algún tipo de conocimiento, me refiero a lo que es simplemente el movimiento, hablo de geografía o de navegación, mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Hay una prueba evidente, es que si Enrique el Navegante y la Escuela de Sagres,
que se sabía que tenía un enorme apoyo en la Orden de Cristo, eran todos descendientes de los templarios, cuando el rey Dinis consigue en el famoso concilio de Salamanca el perdón, no solo el perdón para los templarios de la península ibérica, sino el permiso para integrarlos en las órdenes militares de la península, que en el caso de Aragón es en Montesa. En Castilla se reparten un poco, en Castilla la cosa había sido más complicada, porque Castilla, muy vinculada internacionalmente a Francia, llegó a hacer una auténtica persecución a los templarios. Pero es muy difícil sostener que si la escuela de Sagres y sus antecesores nace de hecho del Temple, como nacen los Caballeros de Cristo, y hubieran conocido la ruta, no hubieran ido a América más rápido. Entonces tenemos 8 naves que logran llegar a Portugal, 4 naves que logran llegar a Escocia. Eso seguro, pero han llegado más. El resto, claro, ya no sabemos bien dónde fueron a buscar puerto. Esos serían los puntos, ¿no?, para ubicar esos tesoros. Francia, Escocia, Portugal. Sí, exactamente, son los puntos más razonables. Hombre, el más razonable sería Francia. Perdón, una cosa es eso, la mayor encomienda templaria de la península ibérica era Tomar, en Portugal. Y en Francia, un poco por la rapidez como ocurrieron las cosas, a pesar de que ya los templarios sabían que esto iba a ocurrir, ¿no? Y de ahí ese movimiento de carretas, esa quema de documentos, del que habla de Jacques de Molay, que antes de ser apresado, pues él quema documentos secretos, incluso algunas reglas secretas de la orden, esa otra regla que ellos tenían más en secreto. Bueno, pues todo ese tipo de cosas hay como un movimiento, pero siempre en las altas jerarquías. La mayoría de la gente, la mayoría de los templarios no sabían nada que esto iba a ocurrir. Entonces sí que da pie para que algunas cosas se muevan, por lo menos de sitio. No sé si tan organizado como para llevar grandes carretas, ¿no?, cargadas de oro y de riquezas y que no fueran vistos hasta el puerto de La Rochelle. Por lo tanto, lo más plausible es pensar que muchos de estos tesoros se quedan en Francia y luego después con movimiento, no quiere decir que en el mismo lugar. Y entonces ahí es donde entra otra de esas teorías que ya digo que me parece más certera, porque se ha investigado, se ha excavado, se ha encontrado cosas y que nos conducen a esa pista. Vamos a dejar de lado de momento la de Escocia, la de la familia Sinclair, y además la ubicación, bueno, pues del tesoro templario en lo que serían las costas de Massachusetts en algún momento dado, y otra que tiene también relación con uno de los monográficos que hicimos hace muy poco, con la isla del Roble. Dentro de todas las teorías que se hablaba, aparte de los piratas y los bucaneros, se decía que posiblemente gracias a los Sinclair, que eran príncipes de las Orcadas, podían estar perfectamente ubicado ese tesoro templario en ese lugar tan estratégico. Pero una pregunta, en estos últimos 7 siglos, tras haber achicharrado a Jacques de Molay, ¿alguien ha salido proclamando que ha encontrado el tesoro de los templarios? De una forma oficial no, ya digo. Sí, pero hay indicios. Lo más parecido a esa proclamación oficial es lo que ocurrió en Rennes-le-Château. Claro. Es decir, con todo lo de Berenguer-Saunier, pero no tanto él, porque él nunca dijo que eso fue un tesoro de los templarios. Pero bueno, esos documentos secretos siempre se asociaron exactamente al tesoro de los templarios. Ese sería uno, y estamos hablando de finales del siglo XIX. Más que el de los visigodos. Más que el de los visigodos, claro. Sí. Ya los templarios empezaban a tener pues un cierto predicamento oficial y romántico en aquel momento, que ya sabes que hasta el siglo XIX pues prácticamente pasaron desapercibidos, incluso ha tenido una aureola maldita, y no estaba incluso bien visto hablar de los templarios. A partir del siglo XIX sí, con distintas novelas que salen a relucir, y por lo tanto cualquier hallazgo de este tipo ya se empieza a asociar o bien a cátaros o bien a templarios, mucho más a templarios por el poder económico que tenían. Entonces, uno sería Rennes-le-Château, claro, por supuesto no vamos a relatar ni siquiera someramente toda la historia de Rennes-le-Château, porque eso daría para otro monográfico, pero que queda ahí un poco el dato. El otro lugar, que es menos conocido, creo yo, donde se empezó a especular que podría ser ese tesoro de los templarios, ocurre en 1944, y sobre todo 2 años después, cuando un jardinero llamado Roger Lemoine excava en el castillo de Gisors, muy cerca de París, y bueno, excava un túnel que le parece sospechoso, y después de unas jornadas pues muy arduas, ¿no?, donde él intuye que aquí o allí se estaba encontrando algo muy importante. No olvidemos que el castillo de Gisors fue una de las fortalezas templarias más importantes en el siglo XII y siglo XIII. Bueno, pues en 1946 él ya se pone manos a la obra y encuentra una capilla románica debajo del castillo de Gisors, y en esa capilla románica aparecen 19 sarcófagos y 30 armarios de metal noble. Bueno, comunica este hallazgo a las autoridades locales, nadie le hace ni caso, diciendo, bueno, en fin, este hombre se nos ha vuelto loco, pero algunos sí que empieza a tomar en cierta consideración estas declaraciones que hace Roger Lemoine, y se dan cuenta que claro que hay un lugar
todavía estás por excavar, que eso es como la primera parte de una excavación más profunda, porque hay unas escaleras que continúan más abajo, pero que están inundadas y están también pues totalmente tapadas, ¿no?, por distintos desprendimientos que ha habido a lo largo de los siglos, y empieza pues a que pues el ejército, incluso el Ministerio de Cultura... ¿Esta excavación se produce antes o después de agosto de 1944? No, durante ese es el 46. Sí, es la Guerra Mundial. Claro, en el 44 es cuando él hace el descubrimiento, claro, pero está todavía la guerra. En el 46, cuando ya pasa la guerra, cuando ya las cosas están más calmadas, es cuando él hace ya las excavaciones. Pero se sabe que fueron 2 años antes, sí, claro. Aparte todo, Gisors está en un sitio, Gisors estaba en la frontera entre la Ile-de-France y Normandía, digo del ducado, no geográficamente actual, claro, y era el lugar en el que se reunían los reyes de Francia e Inglaterra, porque era donde el rey de Inglaterra prestaba vasallaje al rey de Francia como duque de Normandía. Sí, pero es una historia muy curiosa. En el 44 esa zona era de guerra, sí, claro, bueno, está en pleno Bocage. Sí, por eso hasta el 46 no empieza a haber constancia, a pesar de que ya, dice él que ya 2 años antes lo sabía. Y es en el 46, cuando él empieza a excavar, la excavación que empieza en el 46, cuidado, porque después de muchas interrupciones tiene muchísimos obstáculos, porque rápidamente muchos otros dicen que no, que ese no es un tesoro templario y que en todo caso él está loco de atar. Como casi siempre en este tipo de cosas, siempre le achaca, ¿no?, este tipo de anomalía mental a todos los grandes descubridores, le intentan apartar del caso. El hecho es que en el año 62 el Ministerio de Cultura francés, que en ese caso lo regentaba André Malraux, el gran escritor, pues vuelve a tomar cartas en el asunto. Todavía vive Roger Lemoine y lo que quieren es que él participe en estas excavaciones. Llegan a otro tipo de compartimentos secretos. Ahí se queda un poco la historia, es decir, no te cuento un poco el final porque ya vamos escasos de tiempo, pero el hecho es que muchos vinculan lo que se puede encontrar debajo del castillo de Gisors con ese secreto templario, o por lo menos con parte del secreto templario. Además, hay algo que se puede unir, y es el famoso, tú lo has citado al principio, que es el asunto de los grafitis. En algunas zonas donde los templarios estuvieron prisioneros, marcaron unos grafitis como muy elaborados, muy precisos. Por ejemplo, no sé, aparte por ejemplo, las más conocidas en Chinon, pero por ejemplo en Gisors, en una torre, existen también grafitis, o incluso en España, en San Bartolomé. Entonces, estos grafitis parecían indicar algo, es decir, es la pista de algo oculto que se supone que ellos podían entender, pero nadie más. Una especie de sistema oculto de indicación. Bueno, si os parece, como vamos aquí, esta temporada está muy curiosa, está muy bien, porque vamos enlazando un monográfico con otro. Esto parece una sucesión de capítulos y me encanta, la verdad es que me encanta. ¿Qué os parece si hacemos un monográfico específico dedicado a Gisors? Pues venga, Gisors, contando un poco la historia del jardinero. Sí, porque no muchas más, porque Gisors es un sitio fantástico para la historia francesa. Y se puede contar más, ¿verdad, Carlos? Sí, Gisors es un lugar, por ejemplo, es donde se encuentra Felipe Augusto y Ricardo Corazón de León. Por eso. Y además que hay otros grafitis también en Gisors. Perdona, ¿antes de su amor? Antes de romperse la crisma, porque independiente de si quisieran o no, también... Se querían mucho, Carlos. Sí, yo creo que sí. Eran, como dice el crítico de cine, donde hacer otra laralas. Bueno, pues el tesoro oculto de los templarios hemos esbozado donde se puede encontrar ubicado. 1.500 cofres, apuntaba Jesús. Atención a ese dato. También las presuntas minas de plata en el centro de América, en la península del Yucatán. Las naves que nos decía Carlos que pudieron llegar a Escocia y a Portugal. Muchísimos misterios todavía en torno a la orden templaria. Bueno, pues vamos a hablar de ese castillo de Gisors y de todas las circunstancias que rodearon un extraño encuentro de un jardinero hasta entonces anónimo, pero que ahora ya pues se le quiere mucho, ¿no?, de determinados círculos. Gracias. Toma, Jesús, para ti esta espada. Toma, es una espada, es una réplica exacta de una Claymore, Lo que pasa es que no puedo con ella. A mí déjame una pala, hombre, que puedo acabar aquí.